Hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá que solamente conocer la palabra de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para poder pues ir al cielo? Para poder lograr la victoria en el pecado. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Hoy hablaremos de ese tema. Vamos a mirar 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y tal vez te preguntes o pase por tu cabeza, porque así pasó conmigo. Yo cuestioné mucho a Dios y le dije, pero si yo, ¿por qué tengo que pasar algo como eso si yo no pedí nacer en este mundo? Hay muchas cosas que no tenemos respuestas aún, que tal vez alguna vez las tengamos ya que estemos allá en el cielo. Lo único que les puedo decir es que necesitamos de Dios para poder eh, pasar por esa persecución, como dice aquí. Cuando la verdad es manifestada, a Satanás no le gusta. Entonces induce a otras personas a atacar a las personas que hablan con la verdad, a hacerlas sentir mal, a humillarlas, a decirles extremistas, eh, fanáticos, fariseos. Cuando la verdad se levanta, entonces siempre habrá oposición y esa es una manera de persecución. Cuando eres humillada o cuando te ofenden o cuando no te dan participación para que tú puedas hablar la verdad a la iglesia a la que vas, etcétera. Hay muchas maneras y también físicamente. De hecho, ahorita en este momento en el mundo hay muchas personas que están siendo perseguidas por defender la verdad, por estar en el camino correcto, por vivir piadosamente. Vamos a leer qué significa vivir piadosamente. Dice, vivir piadosamente significa llevar una vida consagrada a Dios, o sea, completamente consagrada a Dios, completamente. Toda tu mente, todo tu ser, todo tu cuerpo, todo lo que eres tiene que estar consagrado a Dios. Caracterizada por la devoción, reverencia y santidad. Santidad significa apartarte del pecado. Eso lo hace Dios contigo si tú dispones tu vida. Por eso les pregunté a qué estamos dispuestos. Tenemos que darle la vida al Señor para que Él pueda santificarnos y tener una vida devocional, tener una vida consagrada a Él. Eso viene de Él. Nosotros nada más tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra vida, tomando las Escrituras como norma de conducta. La Biblia es la que te guía, por eso dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lees la Biblia diariamente, ella te va indicando cómo debes de vivir y te irá santificando. Dice también Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Así que es necesario leer la Biblia, necesario, pero necesario, de vital importancia, porque ella te irá santificando y te irá iluminando el camino que debes de recorrer. Dice, tomando las escrituras como norma de conducta. Implica reflejar el carácter de Cristo. Cristo te irá transformando de nuevo a su imagen y semejanza, hablando en el sentido del carácter. Él cambiará tu carácter y te hará el carácter como el de Cristo Jesús. Nos hará el carácter como el de Él si nosotros disponemos nuestra vida. Dice, apartándose del pecado y del espíritu del mundo, o sea, de lo que, pues sí, del pecado. Y eso también lo hace Dios, o sea, Dios hace todo. Nosotros nada más tenemos que disponernos. Él hará todo. Dice, y del espíritu del mundo. ¿Quién es el espíritu del mundo en este momento? Satanás. Satanás se mete a las mentes de las personas que no quieren nada con Dios. La gente que se rebela contra la palabra de Dios, contra la verdad. Entonces Satanás obra en sus mentes y esas personas son las que persiguen a los que hablan la verdad, a los hijos de Dios, o sea, a los hijos de Satanás persiguiendo a los hijos de Dios. Y dice, implica, lo voy a leer nuevamente, implica reflejar el carácter de Cristo apartándose del pecado y del espíritu del mundo, o sea, de Satanás, lo que inevitablemente genera oposición. Inevitablemente, cuando una persona habla verdad, siempre habrá alguien quien te ataque. Siempre habrá persecución. Hay algunas personas como no sé si ya se los dije, en el mundo que están siendo perseguidas en este momento a causa de la verdad, a causa de defender
la palabra del Señor. Y no es porque Dios no se pueda defender, sino porque Él quiere mirar nuestra fe, quiere que demostremos que nosotros, a pesar de lo que esté pasando en el mundo, nosotros siempre estaremos firmes en la verdad. Entonces aquí le voy a repetir este versículo. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, ya leímos qué quiere decir piadosamente, en Cristo Jesús padecerán persecución. Es importante entender que si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, manifestando siempre la verdad, y Él es el que nos ayuda a siempre hablar con la verdad. Su Espíritu Santo nos va santificando y nos va enseñando a ser perfectos cada día, perfectos en el sentido espiritual, porque la perfección completa de cuerpo y de todo, de espíritu, de mente, de todo, será cuando Cristo venga y seamos transformados, dice en Tesalonicenses. Entonces, tenemos que vivir piadosamente, consagrados a Dios, entregarle nuestra vida y Él obrará en nosotros. Les iba a decir algo y se me fue, pero ahora a ver si me acuerdo. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Fíjense lo que dice aquí. Es importante conocer que el trabajo lo hace Dios, nosotros nada más tenemos que disponernos. 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios nunca te va a hacer, bueno, voy a terminar de leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, Dios te pondrá a prueba. Y la persecución es parte de eso, son pruebas, pero Él es el que estará luchando por ti, Él vivirá en ti. Cuando una persona obra con la verdad, una persona es guiada por Dios, es Dios quien pelea por esa persona, porque Cristo vive en ti, en mí, como dice Pablo. Todo es un proceso, ya les he dicho en otros momentos, y debemos de permitir que Dios obre en nosotros para que sea Cristo quien esté dentro de nosotros y Él es el que pelea verdaderamente. Nosotros nada más tenemos que decirle, Señor, te doy mi vida, obra por favor. Él dice que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien obra. Y aquí dice que Él no pondrá una prueba que no que no la podamos soportar. Y dice que aparte de la tentación, porque Él nos pondrá a prueba, Él dará la salida también para salir de ahí. Todo es cuestión de paciencia y la paciencia es un don del Espíritu Santo. Tenemos que aceptar que Dios nos guíe y cuando aceptamos eso, Dios nos da su Espíritu y entonces nos da los dones del Espíritu y uno de los dones es la paciencia. Y cuando la paciencia vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios, entonces podremos soportar lo que pasa en nuestras vidas para al final vencer al pecado, vencer al mundo, como Cristo dijo, yo he vencido al mundo, ustedes también pueden hacerlo con mi poder. Así que dice el Señor que no nos dejará o no nos dará una prueba que no podamos soportar, porque Él nos dará no solamente la prueba, sino la salida a esa prueba. Les voy a mencionar unas personas. José, por ejemplo, José, el hijo de Jacob, fue esclavo, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, estuvo encarcelado, pero Dios después lo premió siendo el segundo en Egipto. Fue gobernador de Egipto. Y ahí hubo premio terrenal. Y vamos a mirar también que David también fue perseguido por Saúl, fue perseguido, lo quería matar porque Saúl ya se había dado a la adivinación, consultó a una bruja para conocer según él la verdad de Dios. Y las cosas de Dios nunca van a venir de cosas que Él ha prohibido. Siempre va a ser por medio de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo será quien te guíe, quien si tú le permites, Él obrará en ti y ese Espíritu te irá diciendo que es verdad y que es mentira. Los hijos de Dios podemos discernir dónde está el error, dónde está la verdad. Por eso es importante conocer la Biblia para que Dios nos pueda dar su Espíritu y nosotros podamos entender, discernir, comprender y llevar a cabo. Entonces David fue perseguido por Saúl, pero Dios también lo premió siendo rey de Judá y allá en Jerusalén. Entonces Dios a veces premia a sus hijos aquí en la tierra, sufren persecución, pero también los premia. Pero hay en otros casos, por ejemplo, Pablo fue perseguido, fue golpeado, naufragó, fue
fue latigado, fue apedreado y sin embargo él no tuvo premio aquí en esta tierra, fue decapitado, pero va a tener como premio el galardón de la vida eterna. Dios sabe. ¿Y por qué Pablo así y por qué David de otra manera? Porque Dios sabe qué tanto podemos soportar, porque Dios tiene que dejar en la Biblia, dejó más bien muchos ejemplos, tanto de, de recompensas aquí en la tierra como las que no. Pablo fue uno de ellos, no tuvo recompensa aquí en esa tierra, pero la tendrá en la vida eterna. Y solamente Dios sabe, porque nosotros podemos cuestionarnos tantas cosas, porque yo le he cuestionado muchas cosas y yo he aprendido a decirle ahora: Señor, ayúdame a no cuestionar, sino a obedecer. Y el Espíritu de Dios te va guiando y tú vas haciendo lo que el Espíritu de Dios te va diciendo. Y para eso tienes que tener una comunión con Dios. ¿Y cómo se empieza una comunión con Dios? Pues leyendo la Biblia. Es importante leer la Biblia y siempre se los voy a decir, porque así es como empieza Dios a obrar en nosotros. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista también siempre vivió de manera muy humilde, muy pobre, y sin embargo también fue decapitado. Y dice el Señor que como él no ha habido otro profeta, que él ha sido el profeta más grande que ha existido, y él tendrá un lugar especial en el cielo, tendrá el galardón, la vida eterna y el gozo de haber sufrido por Cristo. Nosotros debemos tener el gozo de sufrir por Cristo. Y yo me pregunté alguna vez cómo nos vamos a gozar en el dolor, o cómo nos vamos a gozar en el sufrimiento, en la persecución, porque cuando el Espíritu de Dios te va capacitando, perdón, entonces tú entiendes de alguna manera que es necesario que así sea, porque Dios te dará la fuerza para soportar, porque Dios te irá transformando tu carácter de manera que tú entiendas y comprendas y avances. Es Dios quien trabaja, es Dios quien nos lleva a soportar, es Dios quien nos da la fuerza para seguir adelante. No debemos de rendir, no debemos rendirnos, no debemos permitir que Satanás se salga con la suya. Cuando haya pensamientos de desánimo, porque los hay, inmediatamente decirle al Señor: Señor, ayúdame, pon pensamientos tuyos en mí, aleja al enemigo de mí, y Dios te irá dando fuerza para seguir avanzando. Entonces, ese es otro ejemplo. Pablo, Juan el Bautista fueron decapitados los dos. A David fue perseguido, pero Dios lo hizo rey. A José también fue esclavo, encarcelado, y lo hizo gobernador. Y Dios sabe los motivos, Dios sabe por qué con cada persona obra diferente. Pero como leímos en 1 Corintios 10:13, que Él no nos dará nada que no podamos soportar. Él estará allí, aunque no le veamos físicamente, Él estará allí para darnos la fuerza, para sacarnos de la prueba, para sacarnos. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que cuando pasamos por las pruebas, Dios nos va purificando, nos va santificando, nos va haciendo perfectos. Es como un horno cuando meten el oro, para ir sacando la escoria del oro hasta que el oro sea más perfecto, y hasta que el oro sea puro. Así es como Dios pasa a sus hijos por pruebas, para ir purificándonos. Entonces, les voy a leer por último 1 Juan 4:18. Fíjense, esto es lo que a mí me llena en sí todos los versículos, y en sí toda la Biblia. La Biblia te da esperanza, la Biblia te da paciencia, la Biblia es Dios, la Biblia es Cristo, porque esta es palabra que ha salido literalmente de la boca de Cristo, de Dios. Entonces, toda la Biblia nos enseña que aquí está la verdad, que aquí está la salvación, que aquí está todo lo que tenemos que conocer, porque cuando conocemos la Biblia podemos distinguir dónde está el error y dónde no lo hay, dónde está la verdad. Por eso es importante pues conocer a Dios. Conocemos a Dios por medio de la palabra del Señor, por medio de su palabra, porque la Biblia da testimonio de quién es Cristo Jesús. Dice 1 Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor. Vamos a leer y ahorita le explico. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Dice: en el amor no hay temor. El amor es Dios. Si han leído alguna vez donde dice la palabra del Señor, no recuerdo dónde está, donde dice Dios es amor, es literal. Entonces aquí dice: en el amor no hay temor. Dios es todopoderoso, Dios es amor, así que Dios no le teme a nada, porque Él es el todopoderoso, porque Él es
único, Él es el principio y el fin, Él no le puede temer a nada, porque todo ha sido creado por Él. Y aquí dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Dios, porque Dios es perfecto y es amor. Y dice, echa fuera al temor. ¿De dónde viene el temor? De Satanás. Entonces, si tú permites que Dios te dé su espíritu, y el primer don del Espíritu Santo es el amor, eso lo pueden encontrar en Gálatas 5:22. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Entonces, el primer don del Espíritu Santo es el amor. Entonces, si tú permites que Dios viva en ti, va a haber amor que viene de Dios, no amor de nosotros, no amor humano, amor de Dios. Y cuando Dios vive en ti, como Dios va a vivir en ti, entonces tú no temerás a lo que viene, porque Dios estará viviendo en ti. Y aquí dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué es el temor? Ya les dije, viene de Satanás y lleva castigo. Si nosotros le damos pie a Satanás de que Él obre en nosotros, de que Él viva en nuestra mente, entonces siempre tendremos temor. Siempre el temor nos invadirá, el miedo nos invadirá. Y tiene que llegar Dios, que es amor, para sacar fuera al temor, para sacar al diablo de tu ser. Se los digo por experiencia. Yo viví, ahí hay un video que se llama Miedo. Donde yo digo que toda mi vida viví con miedo, toda mi vida viví con miedo, siempre viví atada al miedo, pero no sabía que era Satanás. Hoy sé que Dios permitió todo eso, porque ahora que le conozco, hoy sé que Dios sacó el miedo de mí. Por eso es que yo puedo predicar ahora de lo que conozco. Uno no puede predicar de lo que no conoce. Hoy sé que Dios es el amor perfecto, que Él echa fuera al demonio de tu vida. Por eso dice la palabra del Señor también, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces la Biblia, conoces que el amor es Dios y que que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, a Satanás lo saca de tu vida y tú empiezas a ser valiente en la verdad y Dios te guía para que tú obres según Dios. Y Dios te quiere perfeccionar en el amor para que seas salvo o salva. Entonces, dice aquí, de donde el que teme, como yo temía, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no conoce a Dios. El que tiene miedo es porque no ha conocido a Dios. Ahora que yo entiendo y que conozco al Señor, ahora el miedo ya no vive en mí. Porque es Dios quien está viviendo en mí, porque es Dios quien me está perfeccionando. Con esto no quiero decir que ni que soy perfecta 100%, ni que ya he logrado la perfección, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que Dios está obrando en mí y que ahora he entendido que si yo permito que Dios siempre esté viviendo en mí, y para eso tiene que ser una comunicación constante, diaria, 24/7, a cada momento, a cada segundo. ¿Y cómo se hace eso? Dios lo hace. Tú solamente dile, Señor, yo quiero ser transformado, quiero no tener miedo, quiero estar lleno de amor para poderte amar y obedecer y amar al ser humano, aún a los enemigos, dice el Señor. Entonces, espero que esto les ayude en su vida espiritual. Dice... Vamos a regresar a 1 Corintios 10:13. Por último, es importante entender que solamente si permitimos que Dios viva en nosotros, entonces todo será diferente, todo será diferente y lo irás notando poco a poco. Como ya les digo, es cuestión de paciencia y la paciencia es un don del Espíritu de Dios y eso está en Gálatas 5:22. Ya les dije, ahí están los dones del Espíritu. Cuando esos dones ya viven en ti es porque Cristo ya vive en ti. Te invito a que leas la Biblia, lee Gálatas 5:22 y 23. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios nunca nos va a hacer pasar por algo que no soportemos. Él siempre... a la hora de pasarnos por esa prueba, Él nos dará la salida, como dice aquí. Pero es fiel Dios, o sea que Dios no miente, dice que es fiel Dios, o sea, no miente, lo que está diciendo eso hará. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, Él mismo te sacará de ahí, solamente te está pasando por el horno para purificarte y te sacará del horno. No te dejará en el horno, Él te sacará de ahí, esa es la salida. Dice, para que podáis soportar, es porque Dios estará viviendo en ti y es Dios quien peleará por ti, pero tú tienes que darle la vida, tú tienes que darle la mente, tienes que darle el corazón, tienes que darle todo tu ser y decirle, Señor, yo te doy mi vida
obra en mí y entonces Dios hará el resto. Que Dios les bendiga y que les ilumine, que ustedes mediten en esto que leemos y que aprendemos y que permitan que el Espíritu de Dios obre para que entiendan exactamente lo que les quiero decir. Que mi Señor los bendiga.